importancia, como sentí un gesto de gozo, algo así. Y empezó la alabanza, y cuando decía, en todo tiempo te alabaré, como que hubiera sido transportado años atrás. Y empecé a recordar, a ver aquellas cantidades enormes hectáreas de siembra que había hecho. Y me veía recogiendo esas cantidades de cosecha, depositándolas en los lagares de mi vida. Pero eran solo cosas incorrectas. Y cuando más recogía, más aprendía, más entendía. Y muchas veces pasamos muchos años recogiendo esa mala cosecha, pero que nunca renegamos, nunca desistimos de la cosecha. Si fuera por varios intentos, había muchas situaciones que nos permiten para compartir. Una de ellas, yo recuerdo que íbamos con los pastores, nos llevábamos a nuestros hijos de la mano, caminando a la iglesia porque no teníamos transporte. Y yo recordaba, un mal padre, un mal esposo, pero siempre les dije que había que buscar al Señor. Y así fueron tantos años que aprendimos. Y es por eso que con el entendimiento tan claro, realmente todo tiempo, todo tiempo. Si ustedes están en un momento difícil, cualquiera que sea, en todo momento busquemos, sirvámosle, adorémosle, porque Él es bueno, Él es Dios, y sobre todo Él es Dios, y tenga el Señor. Amén. Gracias, Ronnie. Amén. El Señor siempre es bueno, su misericordia es para siempre. Y constantemente lo estamos viendo. Lo vamos a ver hoy en la mañana. Créanme que me siento muy contento, la verdad. Es muy especial. Tengo un sentimiento bastante grande en mi corazón. Casi se me cortan las palabras para hablar. Pero quiero presentar al predicador de la mañana de hoy. Es verdaderamente un honor que el Señor haya puesto delante de nosotros a Carlitos Hernández Navarrete, un hermano, y con su testimonio ha logrado estar siempre, ¿qué pasa si hacemos? ¿Qué pasa si no hacemos? ¿Qué pasa si ponemos aquel? Y de repente salió, ya, tío, se las cuento. Entonces, Carlitos Navarrete tiene la palabra de Dios para el día de hoy. Y tienen sus manos conmigo para que podamos orar. Dale gracias a Dios. De nuevo, Padre Santo, que puedes estar en presencia hoy, amado Señor, y cantar santos. Padre, bendecido, Señor, poderoso de todo, a los hermanos que avanzan, hermanos que hicieron todas las cosas que querían para que nosotros pudiéramos actuar. Sobre todo, mi Dios, ponemos delante de ti. Estamos gracias, amados Dios. Tú vas a estar te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén. Ay, buenos días a todos. ¿Cómo están? Si me ven un poco nervioso, están equivocados. No es un poco, es mucho. Bueno, primero que nada quiero agradecerles el tiempo que le dedican en su vida a Dios para venir a este lugar a aprender. Creo que es súper importante. Y el mensaje que les voy a dar tiene un poco de paralelismo, es decir, que estoy hablando de una cosa, pero también estoy hablando de otra, ¿verdad?
Y creo que lo van a ver con la primera frase que voy a utilizar para este mensaje. Voy a hablar un poco sobre el Mesías. La venida del Mesías para los israelitas era la culminación de su fe, así como la de la iglesia. La venida del Señor para la salvación de nuestras almas va a ser la culminación de nuestra fe. Para los israelitas era un periodo de paz, de justicia eterna, porque si se recuerdan, la profecía habla de un rey que reinaría eternamente. En teoría, todos estaban esperando ese momento para llegar a ser nuevamente una nación, como todas las naciones, pero esta nación iba a tener un rey que iba a castigar a todas las demás naciones y la gloria de esta nación iba a ser sobre todas ellas. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino el Mesías y no lo reconocieron. Y no lo reconocieron no porque no reconocieran lo que el Mesías estaba cumpliendo. Recordemos que en los no había sacerdocio tan fuerte como antes. La figura ya no había un edificio, que era donde se empezaba los de ley. Entonces los fariseos o la honra que se le había dado a los y a los sacerdotes. Los fariseos religiosos mismos querían. Y recordemos también cuando Israel recuerdo todavía, no me recuerdo quién era el rey que se atrevió a entrar al templo y aún le salió y entonces, ¿qué era lo que lo mismo que tenían antes? La honra, la misma influencia y los mismos poderes de autoridad sobre la nación de Israel. ¿Y qué fue lo que les ofreció? Fue Juan el Bautista, el que le dijo en Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su gobierno, ya que las tribus de los judíos estaban libre de la idea de tener lo que se decía en Mesías. Pero si el tiempo de Mesías casi había cumplido para evitar esos, ¿por qué no libraba a Israel de sus enemigos? ¿Por qué el Cristo no se convirtió en el rey que estaba escrito en sus profecías? Primero Israel se daba un líder separado de la casa para depender de todos y con sus palabras nos llenaba de valor y de esperanza para levantarse y acabar con las lesiones que se estaban poniendo. Esa era la lección del Cristo para ellos. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó a arrepentirse, porque el reino de los cielos era.
¿Quién pensaba que ella sería capaz de iniciar el líder militar? Decía la ¿qué se llama la religión? ¿Acaso la religión de vos? Para la mayoría de esas personas, o de personas que nos buscar tener una expectativa mañana y encontrarse con algo que salía todo lo que quería. Supuestamente estaba esperando a alguien que empezara a traer a todos los valientes de Israel para levantar los jueces. Pero ese no era el Mesías que estaba buscando. Entonces, este no era el Mesías que ellos estaban esperando, era el Mesías que Dios había ofrecido. Entonces, ¿qué viendo las escrituras, todas las profecías sobre el Mesías estaban cumpliendo a él. Entonces, ¿a qué se refería con ese mensaje que estaba diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Y la verdad es que Jesús no vino a predicarle a todos los israelitas. Ese mensaje estaba dirigido a un grupo específico de personas que iban a entender ese mensaje. ¿Y qué mensaje era el que tenían que entender? Lo voy a partir en dos partes. Primero, aclaremos qué quiso decir con el reino de los cielos. ¿Sí? Sabemos que en los cielos no puede haber ningún ser humano. Así que solo se puede hacer referencia al trono de Dios. Como lo dice el salmista en estos versículos que vamos a ver. Salmos 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y Salmo 115:16, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Quién más podría reinar en los cielos sino Dios? ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús estaba hablando del reino de los cielos, lo único que podía venir a nuestras mentes es Dios reinando en el cielo. El rey, Dios o Jehová, como lo conocían, se había acercado en su reino. Pero obviamente estaban hablando del Mesías, porque como Dios no puede reinar sobre la tierra, porque no pueda, sino porque Él reina sobre toda la creación. ¿Cómo lo vamos a limitar a que reine solamente en un pedacito de su creación? Él reina sobre toda la creación, pero la figura del Mesías en sus profecías hacen sentido con esta parte. Dios, por medio del Mesías, reinaría en la tierra, ya que el Mesías haría su voluntad. Por esa razón es que el Mesías iba a venir. Pero aún así estamos pendientes con el tema del arrepentimiento. ¿Por qué debían arrepentirse? Veamos a Sofonías en la profecía de la llegada del Mesías. Sofonías 3, 14 y 15. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Parece algo maravilloso. ¿Por qué la gente tendría que arrepentirse de eso? En ese mismo capítulo, justo antes, dice Sofonías lo siguiente. Sofonías 3, del 1 al 4. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Está hablando de una ciudad.
pasar a la siguiente. Perdón, entonces no salió ahí. Está hablando de una ciudad, ¿verdad? Cuando dice, no se acercó a su Dios, obviamente está hablando de Israel, porque Jehová es Dios de Israel. Pero como está hablándole a una ciudad, obviamente está reducido a las ciudades donde está el templo y el santuario, que justamente lo dice en el versículo 4. Así que seguramente está hablando de Jerusalén. Sofonías continúa en los versículos 11 al 13. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en tantos montes. Y dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán. No habrá quien los atenda. La palabra humilde que se está utilizando en este pasaje también podría traducirse a afligido. Es un pueblo que está afligido, es pobre y afligido o humilde. Ese pueblo que se quedará en Jerusalén, también en el versículo 13, como podemos ver ahí, está hablando, perdón, la diapositiva se está corriendo un poco. Está hablando de el remanente de Israel. El pueblo pobre y humilde que quedará es el remanente de Israel. Y cuando solo el remanente de Israel quede, se cumple lo que habíamos visto antes. Sofonías 3, 14 y 15. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocijate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera sus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Lo que significa que el Mesías no va a reinar sobre Israel, o en las profecías. Ese Mesías no iba a reinar sobre Israel, iba a reinar solamente sobre ese pueblo humilde y pobre que quedaría. Después que él quitara de en medio de Israel a todos los que se ensoberbecen, ¿verdad? Y cuando pensamos en el pueblo humilde y pobre, entonces hace sentido las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Cuando vemos en Mateo 5, del 1 al 10, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora podemos entender que ese sermón no está dirigido a todo Israel. Pero, ¿por qué un pueblo humilde y pobre? Porque si soy rico y no tengo necesidad de nada, no necesito un Mesías que me saque. Entonces, cuando Jesús predicaba en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ese mensaje lo estaba dirigiendo a un grupo específico de personas, que él más adelante describe como las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdan cuando Jesús usa esa frase? La usa cuando una mujer sirofenicia está gritándole, diciéndole que lo ayude porque su hija está atormentada por un espíritu inmundo. Y él no le contesta. Vemos en Mateo 15, 23 y 24. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voz de transporte. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes yo creía que cuando hablaba de las ovejas perdidas, se refería al pueblo de Israel que había sido disperso por Babilonia, que los habían sacado de Israel y los habían llevado cautivos.
Pero resulta que no es así. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? Como les mencionaba, Jesús no decía las cosas por gusto, decía las cosas exactamente como las quería decir. Vemos en Ezequiel 34, del 11 al 12, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Ezequiel 34, 16 dice, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Acá hace una distinción entre las ovejas engordadas y fuertes que Dios va a destruir y la perdida, descarriada, perniquebrada y débil. En estos pasajes, obviamente, el rebaño es el pueblo de Israel. Asumo que el redil es Jerusalén. Así que las ovejas engordadas y fuertes también son parte del pueblo de Israel. No está hablando de los enemigos externos que tenían en ese entonces. Ezequiel continúa en el capítulo 34 del 17 al 19. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabrillos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también oyáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Ezequiel 34, del 20 al 22. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las descansasteis, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Eso quiere decir que las ovejas perdidas no están perdidas por desobediencia, porque dijeron, quiero ir, sino porque las ovejas fuertes las expulsaron para quitarles lo que era de ellos. En el caso de las ovejas, el pasto y el agua, y se lo quitaron de forma injusta. O sea que otra vez estamos hablando de un pueblo afligido, un pueblo humilde y pobre. Continúa Ezequiel en el capítulo 34, versículos 23 al 24. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Nuevamente vuelve a aclarar que el Mesías reinará solamente sobre ese pueblo, sobre las ovejas flacas y perdidas. Sin embargo, en la época de Jesús, todos esperaban que Jesús los librara, que el Mesías los librara de Roma, que era en teoría sus enemigos, quienes los estaban oprimiendo, pero no entendían que realmente estaba diciendo que los enemigos eran ellos mismos, que estaban oprimiendo al pueblo de Dios, que moraba entre ellos. En este punto quiero hacer una aclaración. Las ovejas engordadas y fuertes no necesariamente están hablando del rey de Israel y sus príncipes, está hablando de toda autoridad. Sacerdotes, levitas, fariseos, recaudadores de impuestos, negociantes, todos los que podían aprovecharse del pueblo, ¿sí? Todos los que buscaban la injusticia. Y con eso aclarado, ahora sabemos a qué se refería Jesús al pedir que se arrepintieran. Mateo 4:17. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La profecía del Mesías lo que anunciaba era que Jerusalén iba a ser juzgada y que Dios destruiría a las ovejas gordas. Dios destruiría a todos los soberbios. Jesús vino a rescatar a esas ovejas para que no fueran destruidas. O mejor dicho, vino a darles la oportunidad de arrepentir. Lucas 13:3 dice, os digo no, antes
si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando Jesús predicaba que se arrepintieran, lo hacía porque Dios ya había decretado que Israel sería destruida, tal como lo dice la parábola de la higuera estéril. Lucas 13, 6 al 9, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ese que dice, déjala todavía este año, es Jesús. Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo humilde y pobre? Segunda de Crónicas, de 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual fuere mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, quieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y haré de su tierra. Cuando Leila estaba leyendo este mensaje me hizo una pregunta que me dejó pensando varios días cuál era la respuesta correcta. Me dijo, ok, entiendo, me dijo, pero si ellos son los pobres y humildes, ¿por qué se tienen que arrepentir? ¿De qué se tienen que arrepentir? Uy, qué buena pregunta. Cuando leemos el Sermón del Monte, hasta la siguiente. Aquí creo que no va a ir caminando solita, creo que la vas a tener que ir avanzando vos. Todo lo que habla el Sermón del Monte es un mensaje de purificación para su pueblo. Les explica qué están haciendo mal y qué es lo que deberían estar haciendo. Si ven cada uno de los versículos que están pasando, se van a dar cuenta que el estándar que Jesús tenía, que Dios tiene para su pueblo, es mucho más alto de lo que nos podíamos imaginar. Todo el Sermón del Monte es un llamado a sacrificarse y purificarse dirigido a las ovejas perdidas de Israel, para que dejen de hacer el mal que hacían sin entender la voluntad de Dios. Llegate hasta Isaías 1, 18 al 20. Dice Jehová, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisierais y fueras rebelde, seréis consumidos de espada por la boca de Jehová. Isaías 1, del 24 al 26. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus puestos como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces queda claro que cuando Jesús predicaba sobre el reino de los cielos, estaba haciendo una advertencia a Jerusalén, a la Jerusalén de ese entonces, porque de acuerdo a sus profetas se acercaba el momento de ser juzgado. También destruía la creencia de que todos, sin excepción en Israel, serían salvos, porque eso era lo que creía el pueblo antes. Todo Israel esperaba la venida del Mesías porque entonces iba a librarlos de los enemigos. Iban a haber tiempos de paz y de justicia y no se daban cuenta que la justicia no existía ni siquiera dentro de sus propias murallas. Los enemigos de Israel no eran enemigos externos, eran enemigos internos. Y los únicos que salvaron su vida fueron los que en lugar de ir contra la razón, huyeron a los montes
de acuerdo a la palabra que les dio Jesús cuando destruyeron la ciudad en el año 70, cuando se cumplió la profecía que Jesús había dado sobre esa ciudad. Los que no hayan escuchado esa parte, búsquennos para que se las podamos aclarar. Yo creo que todos saben de qué estoy hablando, pero si a alguien le quedó duda con esto último que les dije, pueden abocarse a nosotros para que les podamos dar más detalles. Si yo incluía todo eso en esta prédica, no iba a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿qué hay para la iglesia actual en esta predicación de Jesús? ¿Acaso el mensaje de la Biblia es simplemente la historia de la desgracia de Jerusalén para que podamos leerlo? Jerusalén confió en su Dios, pero su Dios no lo salvó. Eso es lo que creen. Cuando estaba leyendo esto me llamó algo la atención. ¿Acaso nosotros no somos hijos de la Jerusalén celestial? ¿Será casualidad que usa el mismo nombre de la ciudad para hacer referencia a la iglesia? Recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice cuando hablaba sobre el pueblo que heredaría la tierra prometida. En 1 Corintios 10, 6 y del 11 al 12. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y continúa después, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. También habla a los cristianos que no sean soberbios ante los judíos que fueron desechados. En Romanos 11, del 17 al 21. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, que has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz así. Pues las ramas gran fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino temes. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdona. Tristemente, la iglesia cristiana, con muchas de sus denominaciones, creen que esa denominación se irá al cielo. Así que lo único que hacen es buscar una denominación en donde crean que encontraron a Dios y hacen salvo. La realidad es muy diferente. Cuando en el libro del Apocalipsis Jesús habla a las iglesias, dice así, voy a tomar una iglesia nada más. Apocalipsis 3, 1, 4 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, está hablándole a una iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de su ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el mensaje de la iglesia de Sardis podemos ver cómo Cristo habla sobre las personas que no han manchado sus vestiduras. Y esas personas son las que andarán con él. En otras palabras, si la iglesia de Sardis fuera destruida, solo las personas con vestiduras blancas serán salvas.
quiere decir que no es la iglesia, no es la denominación, no es eso lo que nos va a hacer salvos. Pero es culpa del pastor, es culpa del profeta, es culpa del apóstol que nos dijo. Él dijo, las autoridades eclesiásticas sí tienen una responsabilidad sobre la congregación. Lo podemos ver en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejando, porque esto no os es provechoso. Ellos tienen la responsabilidad de velar por nuestras almas. Pero de nosotros depende si seremos salvos o no. La responsabilidad es nuestra. Cristo en la cruz nos dio la oportunidad de ser salvos. No porque nosotros podamos decidir, yo soy salvo, entonces yo decido que soy salvo y ya estoy. Ya no necesito nada más. Nos dio la oportunidad de escoger hacer la justicia para que seamos salvos. Las autoridades eclesiásticas solo nos pueden amonestar, enseñar, guiar, para que aprendamos lo que se necesita para ser salvos. Y sobre esta función es sobre lo que darán cuenta. Pero nosotros somos los que tenemos que hacer justicia, juicio y misericordia, que es lo que Dios pide, para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, en otras palabras, aunque las autoridades eclesiásticas no nos enseñen nada, de todas formas es responsabilidad nuestra si somos salvos o no. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, leemos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho quien estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que dice Pablo en este pasaje es que el juicio será para recibir según lo que hayamos hecho, individualmente, sin importar la congregación a donde asistiéramos, sin importar si nos enseñaron, si nos guiaron. Él nos va a juzgar justamente lo que podíamos hacer, lo hicimos o no. Si sabíamos que algo era bueno y no lo hicimos, ¿por qué no lo hicimos? Depende de nosotros aprender cuál es la justicia que Dios espera de nosotros. Porque lo justo no es lo que el mundo nos ha enseñado, sino lo que Dios por medio de la Biblia y Jesucristo nos ha mostrado. Por lo tanto, debemos perseverar en el camino para que está bien. Leemos en 2 Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La palabra perseverar tiene varios significados. Creo que están ahí también. Perseverar. Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión, y continuar con constancia lo que se ha empezado. Así que perseverar puede significar continuar avanzando hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Recuerdan que empecé así? Para los judíos, la venida del Mesías era la culminación de su fe.
para nosotros, la venida de Cristo va a ser la culminación de nuestra fe. ¿Será que ese mensaje era dirigido a Israel o era dirigido a nosotros? Porque yo me pongo a pensar, ¿se cumplió la profecía de que el Mesías iba a reinar sobre Israel? ¿O será que se va a cumplir cuando Jesús vuelva a reinar en la nueva Jerusalén? Entonces, a veces como cristianos nos confiamos demasiado y los afanes de la vida nos hacen perder el objetivo. Habrá gozo cuando nuestro Señor Jesús regrese y somos hallados fieles. De lo contrario, lo que vamos a conseguir es confusión y destrucción. Desde este púlpito, nuestra misión no es solamente mostrarles el gozo que vamos a tener cuando nuestro Señor Jesús regrese, porque habrá gozo, habrá justicia, habrá paz, sí, sí lo va a haber. Cuando el Señor arranque a todos los malvados y los quite de la tierra. Pero ya vimos que los malvados no son los pueblos externos. El juicio va a comenzar por la casa de Israel. Y eso significa que los primeros que van a ser juzgados posiblemente van a ser nosotros. Así que recordemos que Dios es galardonador de quienes lo buscan. Así que habrá gozo. Pero desde este púlpito tenemos que ayudar a la congregación a que se mantengan firmes y que mantengan siempre presente cuál es el estándar que nuestro Señor está esperando. Debemos desarrollarnos y nosotros debemos enseñarles cómo hacer, cómo alcanzar. Sin embargo, la responsabilidad de poner en práctica lo enseñado es de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a aprender qué es lo que Dios llama justicia? Leyendo la palabra de Dios. Todo lo que está escrito allí no está dirigido al pueblo de Israel. Recordemos que lo que está escrito allí posiblemente se escribió después de que pasara en Israel. Está escrito para amonestarnos a nosotros. Está escrito para convencernos a nosotros de que Jesús es el Señor. De hecho, estaba escrito para que Israel supiera que Jesús era el Mesías. Y no lo entendieron, porque esperaban algo diferente. Esperaban beneficios sin responsabilidad. Esperaban simplemente recibir la justicia y la paz que el Mesías iba a traer, sin darse cuenta que ellos no estaban haciéndolo. Ellos mismos no eran justos. Y si sabían que un rey justo se iba a sentar sobre el trono a juzgar, debían saber que ellos también iban a ser juzgados. Así que no los quiero asustar. Tal vez un poquito. Tal vez un poquito. Porque creo que como iglesia, no estoy hablando de esta iglesia cuando digo la iglesia cristiana en general ha perdido de vista ese juicio que va a haber. Ha perdido de vista la responsabilidad personal que cada uno tiene. Y lo que enseña es el gozo cuando nuestro Señor Jesús venga. Lo mismo que se le decía a los israelitas cuando esperaban que el Mesías fuera a liberar de las naciones que los tenían oprimidos.
sin entender que los que oprimían al pueblo eran los mismos israelitas. De la misma forma, dentro de la iglesia hay injusticia, hay impiedad, hay corrupción, hay mentira. ¿Qué creen que va a hacer Jesús cuando venga? ¿A juzgar a los impíos que se dicen ateos? ¿O a juzgar a los cristianos que dicen seguirlo y ponen en vergüenza su nombre? Porque una vez Jesús limpie su pueblo, va a poder juzgar al resto de las naciones. Así que pongamos en práctica lo que escuchamos. Dejemos que nos guíen, que nos amonesten, prestemos atención, porque lo que nuestras autoridades están buscando es que podamos salvar nuestras almas. No buscan salvar ellos, sino que nosotros escojamos el bien para que nosotros podamos estar. Y así recibiremos el gozo que está prometido cuando nuestro Señor venga. Que va a ser una visión maravillosa. No me la puedo imaginar. Dios mío, te agradezco este tiempo que nos diste. Te pido por favor que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros y que sea ese fuego que encienda ese motor, que te busque entenderte, que busque conocerte. Que tengamos claro que tú siempre te has querido acercar a nosotros, has dejado escrito todo lo que nosotros necesitamos saber. Abre nuestra mente, nuestro corazón para que podamos cumplir tu voluntad y así no avergonzarnos frente a ti cuando tú vengas a esta tierra. Y a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que no podamos nosotros gloriarnos y decirnos que tenemos vestiduras blancas, sabemos que tú, Señor, al ver nuestra obediencia, serás justicia en el corazón. Ayúdanos como pueblo, Señor, a no perdernos en los afanes de la vida, no perdernos en la tribulación que cada día afrontamos, sino que en medio de todo podamos darnos cuenta que estás tú enseñándonos, limpiándonos, purificándonos, y que podamos esperar con gozo tu venida, que podamos ser hallados dignos de estar parados en nombre de Cristo.